La va a presentar John Hayden. Magia, locura, paraíso, pecado, Taylor Swift, la poesía antigua y la atracción del amor. Después de 16 años como líder de estudios clásicos y trabajar en escuelas secundarias y el recibir una beca en el 2015 para hacer que las clases sean relevantes para los aprendices del siglo XXI. Él se enfoca mucho en hablar de la intertextualidad con la intersección de los estudios clásicos. Desde noviembre de 2003, él ha presentado anteriormente ya sus trabajos académicos sobre la atracción de la música pop y de la cultura hip hop. Él ha sido publicado en diferentes, bueno, sus trabajos han sido publicados en diferentes publicaciones y enseñanza clásica en escuelas en todo el mundo. Su travesía o su viaje para ser Swifties cuando ella ganó récord del año o disco del año. Esto, bueno, este amor se lo pasó su hija que eh, ama la música de Taylor Swift y que publicó su propia crítica sobre el Eras Tour, donde dijo que era todo un problema, que era genial y dijo, pues, ¿quién es Kanye West? Después de esto, entonces, con todo esto en mente, les presento a John Hayden, por favor. Hola a todos, bienvenidos al ah, futuro porque estamos en Nueva Zelanda, ya es de mañana del día siguiente para ustedes. Bueno, aquí en Nueva Zelanda voy a compartir mi pantalla. Eh, la atracción del amor, Taylor Swift, magia, locura, etcétera. Siento que no me voy a pasar de tiempo, entonces por favor hagan sus preguntas en la conclusión o me pueden contactar después. Veamos cómo podemos empezar. Primero que nada, muchas gracias por esta presentación, Julie. Como dije, eh, agradecí la música pop y música clásica en el reino de la música escrita. Esta es solamente una conglomeración de lo que hago de forma diaria. Mi expertise realmente es en hip hop y rap. La música pop es un poco nueva para mí. Por lo tanto, esto no va a ser ni consideraré todas las referencias porque estaríamos aquí por siempre. Entonces, como les digo, esta es una presentación a cómo esto puede unirse a CEFO y a Catalyst y esto también está enfocado en los estudiantes, la discusión de la primera parte que simplemente está considerando la música pop. Aquí está Taylor Allison Swift, todos sabemos quién es su propia economía y su propio país, así que no necesita más presentación que eso. Vamos a entrar a profundidad un poco de su carrera y sus canciones para ver cómo se une. Una de las cosas que se pierde son sus interacciones con lo clásico. Obviamente se referencia a Shakespeare, a Fitzgerald bastante, pero tiene un poco de esta historia clásica. Estudió latín en la preparatoria y ha leído bastantes libros y muchos de los memes aquí muestran el hecho de que ella está clásicamente entrenada. Pueden ver la diferencia entre Taylor Swift y Ovid. Si se comportan bien, les voy a mandar el link a este quiz y algo también que pasa como Taylor Swift está influenciada por Catalyst y todos estos artículos y esta información. Entonces, gracias a Carrie y a Hoover
por mostrarlo. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver aquí específicamente, hay que ver sus canciones y esta es una discusión real de los estudiantes de cómo hemos intentado evaluar a Taylor Swift en los años y potencialmente las cosas clásicas. Una de las cosas es que a las 12:12, desde el 2012, tiene su álbum, Read, y referencia el la parte antigua, todas en conjunto con sus cosas nuevas, en el folclore que fue lanzado en la pandemia y esta canción Invisible String que habla de cómo tú estás unido a mí y ser su amante y toda esta, que hay una imagen del video Cardigan, no la canción de folclore, y también está este hilo de oro que muchas veces se pueden ver también y se menciona en su lírica. También aquí tenemos las imágenes aquí en su era de reputación, la reputación del 2017, que fue un álbum pero que tiene elementos muy importantes de Taylor. Es uno de ellos, Look What You Made Me Do, lo que me hiciste hacer, que es todo lo que se añadió a la crítica y que puede tener mucha de esta imagen, es de esta conexión clásica con las imágenes aquí. Y en el folclore de 2020 tenemos muchas cosas nuevamente sobre el destino. Los destinos, como vemos aquí en el medio de la pantalla, escapando de Troya, y eso se une a la idea de, yo creo que la Taylor Swift estaba hablando cuando salió para el álbum Folklore. Tuvimos una elección y pudimos ir a este lado, pero fuimos a este lado. Y esa es la elección de la SAS, que también está la parte de Dinastía Americana y toda la parte de cuenta de historias, las canciones que cuentan sus historias y todo lo que pasó nuevamente. Estas son las cosas que los estudiantes me han mostrado. Ellos saben más de Taylor Swift de lo que yo nunca sabré. Y está el álbum Midnights, Medianoche de 2022, la canción Labyrinth, laberinto, que habla mucho de la mente, que es un laberinto, y las intricancias en los caminos. También I'm Falling in Love Again, que podemos ver todo esto nuevamente, cómo está involucrándose con las cosas, y también un poco de autoeliminación, cayendo o enamorándose nuevamente. No, aquí tiene un poco esta parte considerada, y también el video de Karma. Del mismo video se viste como Némesis y está hablando como Karma es un dios, es una perra, es mi novio, potencialmente como Némesis, nuevamente en el tipo de la era de reputación que intenta considerar la venganza. Aquí esta canción es muy divertida, antihéroe, antihero, debe de ser muy cansada la parte del antihéroe, pero alguien mencionó que Aquiles es un antihéroe porque nosotros nos encanta, pero intentamos considerar lo que hace en los libros en el 2022 con Héctor. Es bastante odioso y no nos gusta cómo se comporta con el antihéroe, y esta es una parte importante considerada para las generaciones jóvenes y el hecho de que pudiéramos considerar el antihéroe y todo este tipo de cosas. Y por último, el álbum lanzado en abril de este año, el Departamento de Partes de Tortura, Torture Parts Department, que hay una canción llamada Cassandra, obviamente reflejando la figura clásica, y es simplemente lo que se tenece para las culturas pop, y que está hablando un poco también de Taylor Swift nuevamente, que se ha mostrado la figura de Cassandra en este punto nuevamente. Es algo que Taylor Swift está sintiendo de forma obvia en su carrera. Fue una idea general de cómo está utilizando esto
en las alas. Y algo que me quiero enfocar es en la vida, específicamente aquí tenemos esta pantalla que menciona la Academia de Cephos y Taylor Swift con sus amigas, esta amistad de mujeres que es una unión entre estos dos poetas, y yo diría poetas porque obviamente Sepho fue acompañado con instrumentación y Taylor Swift tiene pues la parte lírica. Vamos a la parte de Carson y traducción y de Safo. Safo es el fragmento de Afrodita. Safo está pidiendo cómo romper los dolores en el corazón. Obviamente todo el mundo sabe que la situación de Taylor ha pasado y habla un poco de ruptura de corazón, y esto es algo que de cierta forma habla mucho y me molesta un poco de esta parte. No hablas, perdón, escribes de lo que conoces, y no creo que mucho de esto es autobiográfico. De todas formas, es lo que podemos ver. Una vez más, el fragmento uno, ven conmigo ahora, piérdeme de todo este dolor por largo tiempo, por lo que podemos lograr, Afrodita, sé mi aliada por mucho tiempo, es esta canción de 2024 de la profecía y del cambio, de con quién tengo que hablar, si pueden volver a ser la profecía. Nuevamente, es toda esta consideración de estos sentimientos asociados. Freeman tiene un libro buscando a Sefo y nos dice que Sefo en el fragmento 1 deliberadamente se menciona como una mujer de corazón loco, consistentemente con poca suerte, para una comedia romántica moderna que a lo mejor pudiera ser multi ideal para una cantante pop. Entonces Sefo de cierta forma está unida a la era moderna. La canción llamada Ivy, folclore nuevamente, habla del lugar en el que dice, y tú empezaste, maldita sea, es mi vida y tú empezaste, es lo que Taylor dice, y mucho de esto está metido en las imágenes del trabajo y una referencia al fragmento 38 del fuego de Sefo. Entonces esto se trae nuevamente este artículo del 2021, amando la dicotomía del amor y el deseo de acuerdo a Safo y Taylor Swift. Nuevamente, esta es una persona realmente Swiftie y simplemente menciona aquí y dice en estos dos poemas como la anuncia la responsabilidad por su deseo y para eliminar el dolor causado y acusando a alguien que lo inició. Entonces, bueno, poniendo la carga en alguien más, en los hombros de alguien más. Simplemente creo que es bastante clásico en cuanto a Taylor. Esta aquí nuevamente he incluido la reputación de 2017 porque Reputation es una de las mejores canciones. Y es un poco R&B, es una canción un poco racial, pero bueno, es esta idea esencial, sensual, y es esta como dirección en la que dice, bueno, me he visto de forma sencilla y me pongo este vestido para que te lo puedas quitar. Simplemente es una imagen y una idea de deseo, todas estas cosas que podemos compararlo con el fragmento 57 de Sefo. Mujeres del country que producen y cómo se visten de vestidos nuevamente. Sefo, su tratamiento es un poco gracioso y nuevamente es la parte sensual, pero entra nuevamente y quiero leerlos, pero simplemente es esta idea de que hay deseo y en la parte de abajo, Sefo considera el deseo como hambre y cómo sobrepasa este obstáculo para lograr la satisfacción. Nuevamente se pone aquí las reacciones de Swiftie a esa canción.
no que pudiera considerarse en esta parte, Dris, hay que decirle a la madre de Taylor cómo pudiera considerarse y en cuanto a los términos utilizados. Es un poco diferente de lo que pudiéramos ver anteriormente, no de la mujer que no puede mantener a los novios. Nuevamente, amante, olvido que esto salió en 2019, me parece, y es bastante bonito. Y ella jura ser sobre dramática real y la idea del fragmento de Sefo, debo de amar mientras haya, mientras respire, y es un amante bastante fuerte. Obviamente aquí está el punto de referencia, no creo que Taylor realmente está teniendo copias de Sefo en sus canciones, simplemente es la idea de que ambas poetas, son artistas que están presentando el amor de forma similar. Está lleno de todo, de dolor, de deseo, y no solamente que Taylor tiene un corazón roto. Hablando un poco de mamá, no puedo sobresalir, no puedo florecer, tengo un corazón roto. Nuevamente se está sintiendo así y como considera es esta criatura no manejable. El amor es esta fuerza que está haciendo a Sefo que se sienta de cierta forma y está haciendo que Taylor también se sienta de cierta forma. Y haciendo una investigación rápida de quién es X, esto mostró, y no me voy a meter a la parte maligna porque hay que saber lo que sabemos, y ella pues ha estado bastante interesada en estas cosas, pero es muy conocida por estas situaciones y simplemente quisiera considerarla como esta persona dulce, pero manejable. Entonces, de cierta forma, hablando un poco aquí, bastante interesante lo que estaba preparando esta charla, de que Sefo sufrió un poco de lo que las personas hablaban. Hablaban de ella de forma no muy bonita, hablábamos de Safo, eh, y Emily Wilson habló de Safo como las mujeres lesbos en este sentido, o la décima musa, que nos queremos enfocar un poco y la gente se enfocó más en su sexualidad en vez de en su poesía. De cierta forma, no soy un experto de sexualidad o género, pero en términos de esto no me voy a enfocar, simplemente es muy interesante que muchas de las escrituras antiguas están enfocadas en esto comparado con las modernas, y es su deseo, ¿no? Específicamente Sefo, que tiene diferentes canciones al respecto de canciones, y si lo tuviera, debiéramos dejarlo ahí y enfocarse en la poesía, y es un poco difícil dejarlo en esta era. Simplemente el punto que Carson está mencionando es al respecto de la poesía. En esta parte, lo que continúa mencionando que no era las mismas cosas que las personas estaban considerando de Sefo, que es simplemente esta idea. Séneca pensaba que era una prostituta, Aristóteles pensaba cómo era una mujer difícil, y Tatiana pensaba que era una mujer cristiana enfocada en el sexo, que es poco considerado. Por idea, así Sefo se criticaba mucho, ¿no? Y Taylor Swift está sufriendo un poco lo mismo. David Robinson ha escrito un artículo de lo mismo en la parte superior aquí. Para mí es en la parte baja. Entonces, las respuestas a la música de Taylor Swift habla un poco de la cultura de misoginia en vez de su talento. Nuevamente las personas están hablando un poco. Nick Adams dice que es terrible, que de cierta forma no hace sentido en lo absoluto, y no puedo creer que esto es algo. Dicen que es una mujer hiperpromiscua, no
que quién sabe cómo alguien así se pudo volver una heroína, pero bueno, esa es esta parte. También tenemos aquí Helet que habla un poco de Sefo, del contexto social, un poco de la limitación de los hombres y cómo Sefo tiene el deseo de controlar el deseo femenino y considerar la voz femenina, que es interesante lo que podemos considerar y cubrir aquí y en la parte baja en un artículo del Times, creo que está hablando de cómo cómo escribe canciones son triviales y los medios la pintan en esta forma en particular, que nuevamente es terrible, pero está haciendo lo mejor para no considerarlo. Y como traemos la parte de Cefo aquí para su cierre, ella tiene una imaginación muy amplia y por todos los poetas que no la consideraban, de cierta forma tiene muchos fragmentos, pero bueno, el hecho de que estas dos mujeres están aquí, Robinson y Wonders consideran el linaje también como Taylor Swift que eliminan y olvidan todas estas cosas y vemos cómo de cierta forma son diosas. Taylor Swift su vida personal, olvidamos la poesía y la parte intrigante. Y aquí avanzamos a Catalyst, cientos de años, que escriben sobre los 50 antes de Cristo en la República y el dolor de la crucifixión. Y Catelis en el 85 vamos a regresar muchas de las cosas de Catelis que habla de los efectos del amor, la progresión del miedo y la persona de los poetas, porque no creo necesariamente que Catullus es el hombre, Catullus es el poeta, y Swift es otra parte como Swift, la mujer, son dos cosas diferentes. Catullus maneja no solamente la felicidad del amor, sino también los efectos secundarios. Y bueno, tenemos un artículo muy interesante de cómo puede traerse el latín a la música pop y aquí está hablando un poco Swift al respecto de ello y es la construcción, es una persona y es algo que los estudiantes pueden de cierta forma unirse. La construcción de la parte de baja, Taylor Swift en la parte de abajo, es una mujer que escribe canciones sobre los medios y construye esta persona. Entonces, bueno, aquí Catalyst también está siendo acusada de estas cosas, entonces de cierta forma puedo regresar a decir que la poesía no es tan mala si la pueden leer y es esta otra parte. No, porque Taylor dice, los que te odian te van a odiar, los jugadores van a jugar, entonces simplemente lo voy a olvidar. Y esto aquí, haters are gonna hate, es lo que menciona. Y aquí Catalyst también menciona, es algo que es muy parecido a Taylor Swift. Yo solía decir que Catalyst es como la Taylor Swift romana, de 0 a 100 rápidamente, va de 0 a 100 rápidamente y esta canción es muy ejemplo. Excelente conocerte, yo sé que hicimos cosas maravillosas, de locura a el pecado, amamos a jugar, entonces de cierta forma es esta idea que queremos saber si va a ser para siempre o se va a quemar en flamas, de cierta forma tiene y está llorando en la tormenta perfecta. No hay que hacerlo como un sueño de día. Eh, Estamos en la parte baja, pero finalmente podemos ver cómo Taylor Swift está llorando y tiene el maquillaje escurriéndose. Como dije, el nombre número 85, toda la parte de la tortura y todo esto está diciendo este conflicto que tiene el número 85 de los cambios que va de apasionada a enamorada a lastimada y luego se vuelve un poco agresiva y enojada, lesbiana y prostituta y sugiere todas diferentes cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de todo esto y a qué quiero llegar? Todos ustedes quieren pensar que de cierta forma
¿de qué se trata de que esta persona de Nueva Zelanda hable de todos estos links? Bueno, es la forma en la que organizamos el panel, no para la música moderna en el mundo antiguo, y simplemente es lo que hemos tenido estos años. La música es una parte esencial de la cultura pop contemporánea, y lo que hemos visto aquí que ha pasado van a tener recursos disponibles para que la música clásica sea que conecte, que esté accesible, particularmente para salsa, pero que también nos ayude a eliminar el error en la práctica y que esté accesible para todos. Simplemente para mí, esta es la idea principal. Esto es lo que nosotros sugerimos en cuanto al artículo en el hip hop y la música clásica. Hay mucho de lo que vieron el día de hoy está enfocado en estudiantes, y es la conversación, porque es el tipo de ambiente que yo creo que todos podemos tener y que podemos pensar en los estudiantes y los intereses. Entonces, estamos hablando un poco de lo que tienen en la parte agente y lo que podemos hablar y que pueden regresar y decirnos que es importante. Entonces, puede ser incorporado en las clases, y Peter también tiene ciertas conectividades para que los estudiantes participen en generar conocimiento y que puedan utilizar también la parte de la música como base para construir el conocimiento y poder investigar y formar algo nuevo y emocionante. Eh, es realmente un buen momento para hacerlo, para las razones por las que hemos hablado el día de hoy. Probablemente, si alguien tiene cualquier pregunta, me pueden mandar un correo electrónico, y con mucho gusto, si quieren la geografía, también se las puedo mandar. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, John. Estuvo muy divertido. Yo noté que tienes una lista larga de críticas de Taylor Swift, y que están listas con la parte de la defensa para ellos. Quiero saber si en la comparación con Safo, si tienes alguna idea de la necesidad de ser una figura femenina pública que tiene para esta defensa o esta idea de defensa, que hablaste brevemente de la misoginia, no un poco, pero quisiera yo hablar un poco. Em, si quisiéramos hablar un poco, solamente en términos de tanto Safo como Taylor Swift tienen este estatus de icono pop. Entonces, cuando yo enseño a Safo, es como hablo de ella, un poco de una estrella pop. Su música es la música popular, ¿correcto? Entonces, solamente mencionaste un número de ataques hacia Safo y mostraste esos ataques también para Taylor Swift. Entonces quería ver si podías elaborar un poco más en cuanto a la forma en la que eso es completamente diferente en cómo las coestrellas masculinas son tratadas. Es asintomático, un tema de la sociedad que no hemos cambiado, porque, bueno, es la explicación más básica. No es bastante deprimente en el sentido en el que ambas están en esta idea juzgada, y lo pudieron ver de qué tan sencillo fue simplemente googlear críticas de Taylor Swift en Twitter y tienes todas estas páginas. Entonces, bueno, regresando un poco a esta idea de la actitud y la idea misógina, no es solamente, digamos, la idea de la misoginia en los tiempos griegos, sino es hablar también un poco cómo Sefo era considerada, o que era desagradable de cierta forma, pero luego también tienes todo este graffiti en Pompeya, y Sefo hablaba de este tipo de cosas que de cierta forma sí es... la pregunta, no puedo hacer tanta elaboración, simplemente me impresiona que seguimos en este espacio. Eh, entonces, bueno, otra cosa que me impresiona es que tenemos la peor crítica de Safo viniendo cientos años después.
después de que la cultura que se haya vuelto tan diferente en cuanto al grado, como dijo Tertulli, como cristiano. Entonces, de cierta forma, pensamos que el tiempo y la distancia van a cambiar como nosotros vemos a Taylor también. Bueno, de cierta forma, como Safo lo hemos visto en Safo, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Yo creo que mientras más entramos a la profundidad, más consideramos de los artificios de la vida y cómo entra en esta parte la música, la poesía, y yo creo que de cierta forma ella va a obtener lo que merece en términos de crédito por las cosas. En este momento ella me fascina de cierta forma y hasta esto realmente no entiendo por qué es tan grande. De cierta forma como poeta obviamente tiene elementos poéticos obvios y su escritura es increíble, pero de cierta forma el hecho de que todo mundo esté en este frenesí no lo entiendo. Yo creo que podemos ver el punto de el destino, ¿no? Su padre está en mercadotecnia, empecemos con eso potencialmente, pero nuevamente también esta diapositiva de cómo tenía un punto de discusión en las elecciones taiwanesas de cómo realmente, bueno, cómo llega a eso, simplemente no lo sé. No sé si esto se va a eliminar porque de cierta forma se interactúa con la parte de su personalidad, pero quisiera pensar que sí, de cierta forma puede estar en el centro de todo y esperemos que podamos evolucionar como sociedad, ¿no? También, quién sabe. Hay una cosa más que hablaste de diferentes cosas. Yo quería simplemente ver si podíamos concluir esta discusión al respecto de la intencionalidad. Entonces mencionaste que ciertamente Taylor tiene historial de los básicos de la clásica, tomó latín, tenía presuntamente muy buena educación y por lo tanto no importaba cuánto dinero su familia tiene y eso corresponde de cierta forma, desafortunadamente, con mayor interés en lo clásico. Quisiéramos ver eso más ampliamente, obviamente, pero al mismo tiempo tenemos muchos de estos temas en los que estamos comparándola con Safo, los fuegos del amor y todas esas cosas que parecen también de forma muy general y resonancia temática en vez de una ilusión. Entonces, ¿qué tanto piensa de que Taylor Swift es intencional al meter la parte clásica en su poesía? Bueno, en elementos clásicos no estoy seguro. Yo sí sé ciertamente que ha intentado copiar a Fitzgerald. Está obsesionada con el Gran Gatsby y básicamente es una canción en su álbum que de cierta forma referencia eso. Clásicamente hablando, es una pregunta muy interesante y estoy obsesionado con ello porque no sé qué tanto puede ser cuantificado y me encanta lo que dices, es más resonancia de lo que es ilusión y es el hecho de lo que hacemos aquí específicamente del hecho de las cosas, específicamente del poeticismo, las historias que se nos han dado, es simplemente algo que nos permite, nos permea como personas. Estamos interesados en estas historias, conocemos a Aquiles, también de cierta forma podemos hacer referencias a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, como dije anteriormente, puede tener a Seth un poco aquí mientras escribe canciones como una niña de 15, 16 años. Cefa probablemente estuvo en su radar en términos de referencia intencional. Estoy en el área en la que probablemente no necesariamente me inclinaría a ello, pero es un poco esa resonancia, no es como que lo podamos ver en la versión hip hop. No, Jay-Z, por ejemplo, ha trabajado mucho en esto, creámoslo o no, y él ha escrito también mucho de estas cosas. Vemos el uso diferente y es un consumidor. Él lo ha visto, ¿no? Y de cierta forma a lo mejor pudiéramos hablar con Taylor y preguntarle. Pero quién sabe, no creo que sea
intencional, creo que simplemente es parte de la resonancia que el mundo clásico tiene y es lo que estamos intentando hacer, mencionarle y mostrárselo a las personas, ¿no? De que las personas que lo escuchen tienen que conocer estas cosas y los estudiantes también, ¿no? De cierta forma. Bueno, muchas gracias. Fue una presentación extremadamente interesante. Me encantaría tomar tu clase. Suena muy cool. Mi ilusión personal pop clásica suena bastante bien. Estoy en una obsesión y es el mejor deal. Entonces estoy ahí contigo. Muchas gracias. Estuvo increíble tenerte con nosotros. Gracias, Julie, y que se cuiden mucho y que disfruten. Muchas gracias. Y gracias a nuestro público en el chat por participar. Ahora vamos a avanzar a nuestra sesión especial.